Reflexiones para cada día de la Cuaresma, tomados del libro Vuelve a descubrir a Jesús, del autor Matthew Kelly. Día 6. Hay más. Hay mucho más. Hay más respecto a Dios que lo que podemos imaginar o descubrir en esta vida. Hay más respecto a la vida que lo que la mayoría de nosotros se da cuenta en la mayoría de nuestra vida. Y hay muchísimo más respecto a Jesús que lo que puede estar contenido en este video. Por lo cual diré otra vez, este video es tan solo el comienzo de una jornada que espero habrá de durar el resto de tu vida. Ahora, exploremos algo más de lo que Jesús reclama sobre sí mismo. Jesús asegura poder dar vida eterna. Jesús asegura ser el Mesías. Jesús asegura poder ver el futuro. Jesús asegura haber existido antes que el mundo. Cuando se toma todo esto en consideración, es fácil ver cómo los primeros cristianos llegaron a la conclusión que Jesús era divino. Jesús dijo que era Dios y presentó suficiente evidencia para respaldar su reclamación. La siguiente generación de cristianos creyó basándose en el testimonio impactante de aquellos que habían conocido a Jesús, que habían caminado con Él, que lo habían escuchado enseñar y que habían sido testigos de sus acciones increíbles. Este testimonio ha sido pasado de generación en generación, al principio oralmente, después en la forma de manuscritos escritos a mano y hoy en día en los evangelios que se encuentran en la Biblia. Y quizás el más importante y convincente testimonio es de 11 de los 12 discípulos. Todos, excepto Juan, murieron antes que negar lo que habían que era cierto sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Aún cada uno de nosotros tiene que responder la pregunta de Jesús por sí mismo, pero estemos bien claros sobre algo. Si Jesús no es quien reclamó ser, es un mentiroso, pero un mentiroso corriente. Es el mentiroso más grande de la historia del mundo. Y si no es quien reclamó ser, perpetró el fraude más grande de la historia y cada iglesia que pasamos es un monumento a ese fraude. ¿Es realmente posible? ¿Qué clase de teoría de una conspiración se requerirá para convertir a Jesús en el mentiroso y defraudador más grande de la historia del mundo? No hay evidencia de que Jesús fuera un lunático. Si lo hubiera sido, sus enemigos hubieran podido desacreditarlo y callarlo. Si hubiera sido simplemente un lunático, la crucifixión no hubiera sido necesaria. Para aquellos que profundizan en la pregunta con un corazón humilde, la evidencia es abrumadora y más tarde o más temprano cada uno llega a la misma conclusión. Jesús es quien él reclamó ser. Mas responder a la pregunta de Jesús no es fácil. ¿Es un mentiroso? ¿Un lunático? ¿O Dios? Cada uno de nosotros tiene que llegar a su propia respuesta en su momento. Lo que otras personas digan pueden ayudarnos a ser audaces, pero en última instancia tenemos que llegar a esa respuesta por nosotros mismos. La pregunta de Jesús no es para ser tomada a la ligera. Hay mucho en juego, más de lo que podemos imaginar, pero supongo que, en última instancia, se trata de decidir si creemos o no en Jesús. Puntos para reflexionar. Saber acerca de Jesús no es lo mismo que conocer a Jesús. Versículo para vivir. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así, sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Romanos 12:2. Pregunta para meditar. ¿Tienes una razón realmente buena para no creer en la palabra de Jesús? Oración. Jesús, yo creo. Ayúdame
a que se me pasen mis dudas y mi falta de fe.